Muy buenas tardes, bienvenidos todas, todos y todes a nuestro ciclo de conferencias sobre producción de conocimiento y circulación, transferencias culturales en perspectiva transregional. Hoy con una conferencia de Fernanda Weigel sobre abrir las ciencias sociales a la ciencia abierta, desafíos, existencias y controversias. Es un enorme placer y honor tenerte aquí con nosotros, Fernanda, no solamente hoy, sino durante varias semanas en un proyecto en el cual estamos trabajando con equipos de Mendoza y acá de Berlín. Y bueno, antes de pasarte la palabra, quisiera presentarte brevemente. Fernanda Weigel egresó como socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, y de su tesis doctoral en Ciencias Sociales y Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo surgieron dos libros, ¿no? Uno, el itinerario y la brújula, el vanguardismo estético-político de José Carlos Mariátegui, y la epopeya de una generación de una revista, las redes editoriales de José Carlos Mariátegui en América Latina. Poco después de finalizar su doctorado, se orientó al programa de circulación internacional de las ideas que fue fundado por Pierre Bourdieu, dedicándose al estudio de la circulación internacional de la teoría de la dependencia. Entre 2004 y 2005 realizó su primera residencia de postdoctorado en el Centre de Sociología Européenne bajo la dirección de la doctora Sapino. En 2003 obtuvo el premio Bernardo Hussein de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la República Argentina. Un año después, su trabajo Vida, Muerte y Resurrección de las Teorías de la Dependencia ganó el primer premio en el concurso internacional de ensayos Los legados teóricos de las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Entre 2005 y 2009 coordinó el proyecto de investigación comparativo sobre la creación de un circuito académico de investigación social en Chile y Argentina entre 1950 y 1980. En 2008 y 2009 realizó su segunda residencia postdoctoral en el Centre de Sociología Européenne. Entre 2014 y 2018 participó del equipo argentino del proyecto Interco SSH, financiado por la Unión Europea, liderado por Giselle Sapiro, con el objetivo de construir una historia internacional de las ciencias sociales desde 1945. En 2014-2016 realizó su tercera y cuarta residencia de investigación en el CSSP, también dictando seminarios ahí. Durante el 2021 fue invitada como director de études associé de la École des Hautes Études en Sciences Sociales en París por la Fundación de la Maison des Sciences Sociales. Fernanda ha publicado 11 libros, numerosos capítulos de libros y artículos en revistas científicas internacionales. Ha coordinado comités de evaluación en distintos organismos nacionales e internacionales. Presidió el Comité Consultivo de la UNESCO para la recomendación de la ciencia abierta y fue integrante de la delegación argentina ante la Conferencia General que aprobó la recomendación sobre ciencia abierta, ciencia común. Abierta, sí, en 2021. Dirigió 22 tesis doctorales y maestrías defendidas. Dirige un montón de investigadoras, tesistas y becarios. Es investigadora, ya estoy terminando, es investigadora principal del CONICET, profesora titular efectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo. Y en su universidad dirige el Centro de Estudio de la Circulación del Conocimiento. Es miembro del Comité Académico del Global Research Institute of Paris, del Comité Editor de las revistas Minerva, la Bielefeld University y Sociology de la British Sociological Association, asesora del Foro Latinoamericano de Evaluación de la Ciencia, FORECLACSO, y coordinadora del Comité Argentino de Ciencia Abierta y Ciudadana. Además, es muy buena gente.
es un placer tenerte aquí y paso la palabra. ¿Sí? Bueno, creemos que sí. Entonces les decía que lo que había empezado justamente cuando al final hice esta introducción un poco más larga del tiempo en el que termina toda esa etapa tan larga por ahí, en esa recomendación de ciencia abierta que yo tengo en el decir por qué, cómo se produce todo un itinerario en realidad desde mi tesis doctoral en la que trabajé más bien sobre los años 20 y redes intelectuales y mi tesis sobre José Carlos Mariátegui. Y no hace tanto tiempo lo pensé mucho a eso porque en verdad es cierto que siempre trabajé sobre revistas. O sea, siempre mi interés alrededor de Mariátegui, que había sido director de una gran revista que fue Mauta, fue entender qué significaba realmente en esa época lo que se podía llamar se va solo, así que si lo puedes frenar hacia atrás, sí, porque tiene una dinámica, ponerlo para atrás. Gracias. Y entonces prácticamente tiene que ver con eso, con qué papel jugaban esos directores de revistas y con una práctica que es la del editorialismo, que al día de hoy, que estoy escribiendo justo un trabajo sobre los editores actuales y editoras de revistas, para mí tiene un lazo que ahora mismo estoy tratando de pensar, porque aquellos editores, pues, digo editores, pero eran mayormente varones en realidad, y no sé si algunos de ustedes están vinculados con la historia intelectual de esa época, pero un Samuel Bluesberg en Argentina, José Carlos Mariátegui era o monje de Costa Rica, o repertorio americano, eran directores de revistas, editores que también tenían una imprenta y que no era un editorial con las tecnologías propias ya después de los años 40 o 50, pero era una suerte de imprenta editorial especializada y editaban una gran revista o varias y una red sobre todo de revistas. Entonces, ese editorialismo tenía algo de agonismo, algo de un compromiso militante. En esa época, en los años 20, tenía que ver con animar un gran movimiento estético-político como fue el vanguardismo, y la revista Mauta cumplió un papel aglutinante, un papel de construcción de esa red latinoamericana y de consolidación de ese vanguardismo. Y algo de eso sigue habiendo hoy en las editoras de revistas académicas, que han sido el objeto de mi especialidad en los últimos, a lo mejor, 15 o 20 años, que está en pleno debate a nivel internacional con el acceso abierto, que comparto totalmente, que es la dimensión a la que más importancia se le da al movimiento de ciencia abierta, y es la más, en todo caso, avanzada, consolidada, y sin embargo es la muy disputada, porque del acceso abierto gratuito universal, que era el gran postulado de la Declaración de Budapest de hace 20 años, se convirtió en un acceso abierto para quienes pueden pagar para publicar. Los grandes editores comerciales que están prácticamente, ya ahora hay como 7 u 8 formas de clasificar lo que hacen con las revistas. O las secuestran, la hijack journal, o directamente son revistas predatorias, o lo que es cada vez más conocido ahora, que es como los grandes editores comerciales, me refiero a Springer, me refiero a Sale, a los 5 grandes oligopolios, pero también a los que ahora se llaman mega journals, que es una forma de secuestro, porque en realidad editan una revista muy prestigiosa con un software que es común a todas las revistas del grupo, de ese consorcio. Directamente toman todo el proceso editorial y entonces ¿a quién desplazan? Al editor, al director de la revista, al comité editorial, y prácticamente se hace una selección incluso con inteligencia artificial desde el comienzo. Y ahí a quiénes se seleccionan, y a los autores o autoras o quienes ya tienen un factor de impacto alto. Entonces, ese fenómeno realmente en el mundo de la edición comercial está cada vez más extendido. Entonces, pensando en la presentación de él, decía, cuando terminaste contando toda esa historia, decía, bueno, sí, justo estoy ahora repensando qué de aquellos editores tienen los que hoy, o las que hoy, dirigen revistas que son revistas académicas serias, que tienen una audiencia, que tienen una enorme cantidad de manuscritos que atender, pero que no han vendido la revista a una editorial. En América Latina mayormente esas son las revistas universitarias. En Europa son las que editan mucho las sociedades científicas y por eso están como más desprovistas de recursos. Entonces son las que mayormente han comprado las grandes editoriales.
Ahora sí, si me interesa, no pudiste hacerlo en el alto, te pasó el Mejor sí, porque Sí. Y esa recomendación de ciencia abierta, que ahora no amerita mucho ir en profundidad, en el panel anterior se habló mucho de esto, fue el momento en que en toda esta larga trayectoria de investigación, ligada siempre al circuito latinoamericano, al interés por nuestra región y una región donde el movimiento de acceso abierto es muy fuerte, lleva a que con Carolina Botero que estaba ahí, y de Uruguay Gregory Randall, y una persona de Venezuela, y Luis Fausto, me estoy acordando ahora, de Brasil, nos tocó ser las 5 personas de la región que junto a los otros representantes de las otras regiones teníamos que elaborar el anteproyecto de esa recomendación de ciencia abierta. Y ahí fue muy importante el papel de las personas que están ligadas a ciencia ciudadana para que la recomendación de ciencia abierta no fuera solo acceso abierto a publicación o datos, sino también a justamente el conocimiento científico abierto entendido como diálogo con otros sistemas y también en relación con la participación de la sociedad en la ciencia. Ahora, lo que ven en verde ahí tiene que ver con aquellas discusiones que empiezan a aparecer desde la primera reunión de ese trabajo que duró más de 1 año y medio, y las tensiones no solo estaban en torno de la relación ciencia abierta con la sociedad o con los grupos sociales, sino, como les digo, se convierte en un tema protagónico el acceso abierto con pago de procesamiento de cargo de artículos. Y creo que Europa, y especialmente la coalición S, el plan S, que fue la política europea de acceso abierto, tuvo un papel muy importante, a pesar de que habrá retrocedido en esa política, en imponer con plazos muy breves el acceso abierto obligatorio de cualquier publicación que hubiera sido financiada por fondos públicos, pero siempre en acuerdo y en alianza con los grandes editores. Y por lo tanto, lo único que pasó es que los precios de estos APC fueron creciendo, hasta en hecho que iba siempre a la cabeza, es como la banderita que va siempre para arriba, hasta pasar ya ahora la barrera de los 11.000 euros, ¿no?, por un artículo. Entonces, ese se convirtió necesariamente en un problema fundamental de la discusión y retorna el acceso abierto con la importancia que parecía que ya estaba resuelta en la pandemia, porque todos coincidíamos que el acceso abierto era lo mínimo indispensable. Y por el otro lado, lo que ya creo que por lo del conocimiento indígena hemos tenido una muy buena discusión, pero agregaría una sola cosa por mi historia con el indigenismo latinoamericano, que en esa discusión fue justamente sentía que era lo que podía aportar, es decir, una cosa es la buena voluntad de todos los expertos de esa mesa y la buena voluntad que pueda tener la UNESCO y todos nosotros en abrir la ciencia a las comunidades, al conocimiento indígena, y otra cosa es si las comunidades indígenas quieren abrirse al sistema científico tradicional. Y ahí es donde se hizo la consulta abierta a todas las comunidades que fue mencionado en el panel anterior, una consulta internacional espectacular, donde participaron representantes de comunidades de todo el mundo y sobre todo de América del Norte, dijeron no gracias. O sea, quiten esa parte de la recomendación, y creo que es importante que se haya quitado como el conocimiento indígena como parte de la ciencia abierta. Entonces, si ahora pasás, yo diría a la próxima eso, dejar así porque tiene su dinámica, a ver si logramos que vos lo puedas ir poniendo. A partir de estos años de trabajo con la Fundación de Ciencia Abierta y todos los debates internacionales, lo que hice fue empezar a pensar cómo definiríamos una ciencia abierta inclusiva. Y por eso enseguida voy a pasar a ver cuál es el rol de las ciencias sociales en general en la ciencia abierta, que es el motivo de nuestro proyecto común, donde está su aporte principal. Y creo que uno de los aspectos es precisamente la posibilidad de discutir ciencia abierta con algún apellido, ¿no? Ciencia abierta inclusiva, y cuál sería lo opuesto de eso, una ciencia abierta no inclusiva o exclusiva, o la exclusión que significaría. Entonces lo quise formar un simple campo típico gordiano. Yo trabajo mucho por ese marco teórico y metodológico, y cuando armamos este tipo de espacios lo hacemos estadísticamente con análisis de correspondencias múltiples. Entonces cada cuadrante que ustedes ven ahí representa en realidad una estadística, un análisis geométrico de datos. Acá no he llegado todavía a ese punto porque todo esto es un trabajo en progreso, pero sí a plantear un espacio que creo que tiene sentido verlo con estos cuadrantes,
que se podría leer desde el centro hacia la derecha, el centro para arriba, el centro para la izquierda. ¿Por qué? Porque si el eje vertical nos dice lo que hay de exclusión y lo que hay de inclusión, como contrarios, ¿no? No es suficiente con eso si lo relacionamos con la apertura o la clausura. Y ahora van a ver por qué. Porque no es que toda clausura es exclusiva, elitista, y no toda apertura es inclusiva. Entonces, esa es la idea. Ahora sí, si querés mover el cursor y lo vas a ir llenando un poquito más, un poquito más. Entonces, vamos a los cuadrantes de arriba. Si ustedes miran los cuadrantes de arriba, son los cuadrantes que tienen una forma de exclusión. El de la izquierda y el de la derecha, ambos, porque se miran del centro hacia arriba. Entonces, lo de arriba tiene todo que ver con exclusión, distintas formas de exclusión. El de la izquierda tiene que ver con una exclusión que es clausura también, porque los grandes publishers, en la versión, digamos, de las revistas por suscripción, que son las revistas donde hay que pagar al día de hoy para entrar, obviamente cierran el conocimiento, pero por el otro lado, en el reconocimiento global, cómo clausuran el conocimiento, cómo lo llevan a un elitismo, con la noción de excelencia académica, que es una noción que se sintetiza en la idea del factor de impacto de la revista. No sé si han visto qué significa eso para una revista, pero no es lo que vos concretamente con tu artículo impactaste en citaciones, sino lo que la revista tiene de factor de impacto, que significa no solamente un número objetivo, sino también donde hay muchos jueguitos de inflación de ese factor de impacto. Entonces, es un modo de cerrar esa circulación del conocimiento a una élite, y la noción de excelencia académica implica eso, porque excelencia es un top 10, top 5, o sea, siempre doy el ejemplo del grupo que rodeaba a Kennedy, que se decían llamar The Best and the Brightest. Era un círculo muy pequeño, y eran ellos 5 o 10, y esos eran los mejores. Entonces, cuando queremos establecer quiénes son los mejores, necesitamos decir que hay 5, 10, no cientos, que son cualitativamente aceptables o buenos, sino un grupito. Entonces, en ese cuadrante tenemos realmente una forma de clausura comercial, con fines estrictamente comerciales. En el lado derecho también hay formas de exclusión comercial, por eso en todo ese sector de los dos cuadrantes de arriba predomina la comercial, pero con apertura. ¿Cuál es esa apertura? Y en primer lugar, las revistas predatorias, que son hiperabiertas, porque si ustedes publican en cualquiera se están inmediatamente. De hecho, hay editoriales predatorias también que lo van a encontrar al material, eso no hay duda, pero van a tener que pagar ustedes para poder publicar ahí. Y también la extracción, que es lo que en el panel anterior veíamos, mucha extractividad de datos que están abiertamente, pero que se usan con fines comerciales. Si seguís un poquito con el cursor, así se terminan de llenar ahí los distintos cuadrantes, van a ver que esa extracción y la visibilidad que aparece, ahora déjalo ahí, mira, justo, y la visibilidad en esa supuesta zona de apertura es comercial, porque la visibilidad no está precisamente en lo que ahora les voy a explicar, que tiene que ver con, por ejemplo, el circuito latinoamericano, porque la visibilidad está completamente vinculada a la interoperabilidad en el mundo digital. Entonces, una revista que no tiene un DOI, que es un DOI para cada objeto digital, no va a ser cosechada por ProPref. Entonces, si ustedes publican una revista que no tiene DOI, ese artículo muy probablemente ni siquiera o se coseche en Google Scholar alguna vez, no sé, pero es muy probable que tenga una limitación completa de visibilidad. Y DOI o DOI y otros identificadores para instituciones, o sea, las de ustedes que están publicando, o para las personas como Orca ID o ROR, todas pertenecen al mismo consorcio comercial de Crossref y de los grandes publishers, que son quienes las manejan para, obviamente, que tengan realmente visibilidad. Entonces, sí hay alternativas a eso hoy, algunas OpenAlex empieza a ser una alternativa, puedo hacer un comentario respecto a eso, pero por ahora tenemos realmente lo más visible, lo que más circula termina siendo lo que está vinculado a esos sectores comerciales. Debajo del punto del centro hay dos cuadrantes. El de la derecha, que aparece como un sector completamente abierto, es el latinoamericano principalmente. Abre no solamente porque tiene sistemas de indexación que miran la calidad, no tiene un factor de impacto como la Tindex o Redalico Cielo o Biblat en México también, son multilingües,
algunas pocas revistas que aceptan textos en lenguas indígenas, pero mayormente español y portugués. Hay mucho en inglés también, mucho lo voy a mostrar enseguida, en portugués, en inglés, en francés. Y efectivamente apuntan, tratan de tener estos principios fair, pero depende mucho de la situación económica, porque un DOI sale $1. Entonces, no es una revista con 20 artículos por año, es una universidad con 95 revistas, encima ahora ya no hay números, entonces a lo mejor son 50 números en el año, 50 artículos por año. Es un número, digamos, tener DOI y poder tener esa interoperabilidad. Así que hay un tema de sostenibilidad claramente ahí. Y si ven el lado izquierdo, hay como dos posibilidades en esa clausura. Es un sector donde aparece más cerrado frente a la idea global del acceso abierto, pero que tendría como dos líneas. Por una parte, el control del Estado autoritario en países, pensemos más en China, en donde la clausura busca sencillamente controlar a la población, o sea, hay un freno al acceso abierto por eso, incluso de los datos. Pero también existe ahí una discusión sobre el principio CARE, o sea, hay que abrir todo o hay que abrir todo lo que sea posible, pero cerrar lo que sea necesario para la protección de las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y si ahora seguís con el cursor, debería un poco más hasta que surja un dibujito, eso, que yo ahí. Ahora lo que voy a hacer es simplemente comentar la situación del circuito latinoamericano en este contexto, ¿no? Así que avanza un poquito más. Eso que sinteticé con ese circulito tiene una historia bastante larga. Seguí dando el cursor a aire, ahora está pasando. Una historia bastante larga de un camino hacia la ciencia abierta, que es un camino que podríamos denominar de un ecosistema no comercial y con una tradición comunitarista muy fuerte, en donde la mayor parte de los agentes que están funcionando en nuestro circuito pertenecen al ámbito público, donde la ciencia es concebida como un bien común. Pero esa historia a veces es interesante retomarla para entender hoy qué tenemos a disposición en ese circuito. Por un lado, bueno, el papel increíble que siempre me ha interesado tanto y al día de hoy todavía de los bibliotecarios y bibliotecarias en este camino, en la profesionalización, en la conversión de las bibliotecas tradicionales en bibliotecas digitales o en repositorios. Así que el desarrollo de los sistemas de información le deben muchísimo a las bibliotecas. También los primeros sistemas de indexación como clase y periódica, que son de los 70, que convivían con el Science Citation Index, con Web of Science. O sea, nosotros en paralelo, sin contacto, teníamos sistemas de indexación propios, cosa que no pasa en otras regiones, ni de Asia ni de África. O sea que esos bibliotecarios y bibliotecarias ya en los 70, incluso un poco antes, buscaban que a través de distintas bibliografías, que si ustedes estaban o aquí mismo o en la biblioteca de Flaxo en Chile, tuvieran acceso a lo que se publicaba en otros lugares. Entonces eran grandes catálogos. Y los sistemas regionales de estos años, se ve muy bien, de indexación de los 70, luego se reconvierten con la digitalización a lo que hoy conocemos como portales o plataformas de publicación digital como es la Index, Cielo, Redalink. Y siempre me gusta mencionar también a Biblat, porque Biblat es la conjunción de la vieja clase periódica. Se llama Bibliografía Latinoamericana y también pertenece a la UNAM. O sea, todos esos sistemas pertenecen a universidades públicas o a gobiernos, en el caso del apoyo que tiene Cielo. Una dinámica de industria editorial de libros, que no voy a poder meterme con eso, pero que quienes conocen un poco esa historia saben que desde el Fondo de Cultura Económica, siglo XXI, es una larga historia la que tenemos, y lo dejo como una perlita por si después a alguien le interesa, con una dificultad muy grande para pasar al acceso abierto a nivel de libros. O sea, hay un impresionante avance en acceso abierto en revistas, pero no en libros por varias razones que podríamos perfectamente discutir más tarde si quieren. Las leyes, los sistemas de regulación han avanzado mucho. En Argentina, por ejemplo, la ley nuestra, que en la reunión interna del equipo la analizamos hace poco, es la ley 26899. Fue aprobada en 2013, la tomo como ejemplo porque junto con México, con Perú, son muy pocos los países que tienen leyes nacionales, y inclusive Brasil, que está mucho más avanzado, no tiene una ley nacional de este estilo, pero con pocos recursos, incentivos y recompensas para que esto verdaderamente avance en la práctica. Y menciono finalmente la historia también, y la referencia, bueno, fundamental, una federación
regional de repositorio iberoamericana que cosecha más de 800 instituciones, o sea, tiene tecnología local, o sea, propiamente latinoamericana la referencia, así que es la esperanza para siempre, para este circuito de lograr finalmente interoperabilidad. No voy a poder abordarlo hoy, pero el proyecto que la referencia desarrolla hoy es como contrastar al DOI a través de ARC, lo que mencioné antes más temprano. Pero bueno, después si hay tiempo podemos ver un poquito de eso. La ciencia participativa, que hoy se trató bastante, lo trabajamos en el panel anterior, y ahora si querés avanzar a lo próximo, solo quería mostrarles de los trabajos más empíricos que tenemos, cómo América Latina provee, si seguís avanzando vas a llegar hasta ese punto, sin cielo ni radar, si podés ir con el cursor hacia la izquierda. Solo porque ahí me gustaría que vayas, si haces el cursor a tu izquierda, por ahí se va a una fracción, no importa. Un cursor, una antes. Eso, porque ahí que quiero mostrarles, justo las other languages han quedado muy oscuras, ¿no? Pero solo concentrándose en los 3 primeros renglones van a ver que en Scopus y Web of Science y también OpenAlex, que estoy tomando ahora, que es una plataforma que pretende superar estas limitaciones, pero las bases tradicionales globales son Scopus y Web of Science. En la primera línea del español, en el total de toda la colección, o sea, hablamos desde el primer número que tengan de 1870, no sé, hasta hoy, Scopus tiene en total 772 artículos. Acá no hay libros, acá he tomado, lo único que se puede tomar es artículos para comparar. O sea que es el 1,12% de la colección. En Web of Science, muchos menos, 0,50% de la colección. Y OpenAlex, con algunas discusiones técnicas que todavía tenemos, parece tener un poco más, 4 millones, con un 2%, casi 3% de su colección total. En cambio, en portugués es mucho más limitada en todas las colecciones, ya van a ver, pero en Scopus, bueno, 0,4, en Web of Science 0,20, OpenAlex parece tener 2 millones, pero también hay toda una discusión técnica ahí acerca de la verdadera disponibilidad en ese idioma del texto completo, ¿no? Si no es el abstract, ahí todavía hay discusiones técnicas. Ahora sí, si le das al Google French, no lo van a hablar ni el francés ni las otras lenguas. A lo mejor si cerramos un poquito se ve algo más, pero ahora si incorporamos Cielo y Redalic, que uno de los grandes problemas de nuestra región es que no son siquiera interoperables entre ellos. O sea, Cielo, ay, mira, la parte que debería poder verse un poquitín más, que tendría que haber puesto blanco eso. Pero Cielo y Redalic, que uno diría, bueno, ahora sí vamos a mostrar una producción que no está en Web of Science y en Scopus. Nosotros desde el proyecto Oliva hicimos todo un esfuerzo de juntar esas 2 bases de datos porque no son interoperables, logramos hacerlo. Y entonces en Cielo y Redalic, lo que ustedes están viendo ahí, el producto de este proyecto nuestro, no tiene solapamiento, porque si hoy entran a Cielo, entran a Redalic, están todos solapados, no sabemos los artículos únicos realmente que hay acá, sí. Pero sin embargo, fíjense, Cielo tiene 364.000 artículos, Redalic 403.000, o sea, en portugués otra vez, 339.000, no es que aporta algo importante, ¿no? Pero otra vez con dificultades a veces de visibilidad. Y ahora si seguimos un poquito más, con BIBLAT y con Latindex, que hay un número súper importante, tenemos un problema grande. BIBLAT aporta realmente un grupo interesante, pero todo eso no tiene metadatos y lo mismo pasa con Latindex. Es un portal donde los datos de la revista están completos, pero no los del artículo y no están en texto completo. Quiere decir que hay toda una importante producción ahí, pero uno de los grandes proyectos a nivel global, y estoy participando en varios, es digitalizar en el sentido de catalogar y tener los metadatos y el texto completo de las casi 2.000 revistas de Latindex que no tienen ni DOI ni metadatos por artículo. Y en ese panorama terminamos viendo lo que si ahora pasas con el cursor a la derecha, vamos a ver que es simplemente un mapa de cómo se da ese multilingüismo y pasarlo el cursor para que nos vayan mostrando los globitos. Todos, si querés, van a ir apareciendo. Mira, si seguís un poco más, van a ver que en el inglés, que es lo que está en ese sector que lo puse en Norteamérica para organizar, hasta ahí nomás, justo, van a ver que en inglés, bueno, Scopus y Web of Science, ¿no? Si ponían el tamaño de los globos, el porcentaje se tapaba todo. Pero Web of Science, que es siempre el color marrón, es el que más predomina en inglés. Scopus un poco menos, pero 85%. OpenAlex es el verde,
aparentemente nos está empezando a mostrar un poco más de otros idiomas, pero solo quiero acá tomar como ejemplo para conversar un poquito más el caso de Cielo, que es el amarillo. ¿Por qué? Porque Cielo, que ha sido muy importante, es muy importante como colección latinoamericana, como política tuvo el desplazamiento al inglés, por la convicción, por una parte, de que el portugués y Cielo en realidad son colecciones de todos los países, no es solo Brasil, pero lo más importante es la de Brasil. Y realmente tuvieron su director desde el comienzo la convicción de que había que lograr circulación internacional, que no era suficiente con circular en América Latina, que es más la opción de regalito de Latindex. Ahora, fíjense la cantidad, en la colección global hay un 35% en inglés, de arriba, de Cielo. En lo que es español, 36% y 34% en portugués. O sea que hay una presencia muy fuerte del inglés y que fue creciendo. Si ustedes, no quiero ahora perder mucho tiempo en eso, pero si miran los números que construimos, la serie es totalmente invertida. O sea, el portugués bajó absolutamente frente al ascenso del inglés. En la colección de Brasil es impresionante. Realmente está totalmente abocada al inglés. Y sin una política de traducción, de decir, bueno, publicar en inglés, pero también que aparezca en 3 idiomas, ¿no? Cuando ahora el avance realmente automático lo permitiría. Y si ahora podés avanzar entonces a lo siguiente, viene el problema, y deja que se habla también lo que sí, con otra tabla más, el gran tema de el pago por cargos de publicación, que es el enorme problema que hoy está teniendo también Europa y que a nivel internacional se enfrenta a una voracidad de estos editores comerciales y el aumento de los APC. Y solamente pasemos al mapa para no perder mucho tiempo aquí. Y quería mostrarles que con la tabla antes se veía clarito, los países que tienen el verde oscuro son los que más revistas Diamante tienen. Las revistas Diamante son las que no cobran ni por publicar ni por ver. O sea, América Latina está ofreciendo, Brasil el que más. Brasil tiene, el que encabeza esta lista con 1912 revistas Diamante. Indonesia sigue con 1316, España con 1228, que son mayormente Latindex, Argentina con 717, Polonia 686, Alemania tiene 255, pero tiene otro grupo de revistas Diamante. Lo que pasa es que yo aquí he puesto solo aquellas que tienen alguna indexación, porque es la manera también de ver la calidad de las revistas, ¿no? Y si ahora avanzás después de ese mapa, como síntesis de esto, porque quería hacer el cierre en relación con las ciencias sociales, lo que vemos es que hay una enorme infraestructura de dominio público, con una gran inversión de los gobiernos, de las universidades públicas, pero hay una suerte de alienación entre la inversión que tenemos de fondos públicos en este circuito y el valor que le damos en el sistema de evaluación. A nosotros mismos como investigadores de CONICET, en Argentina tenemos una regulación que valora relativamente publicar en América Latina cuando está publicado en esos sistemas, pero pregúntenle a alguien del SNI de Uruguay si publicar en el Uruguay es valorado para la permanencia o para la promoción en el SNI. México, tremendo. México directamente va con factor de impacto. Chile directamente el incentivo es tan directo que para publicar un artículo en Web of Science te ofrecen $2.000, hay universidades que ofrecen más. Es directamente al mercado, ¿no? Cada universidad ofreciendo más plata para publicar ahí. Entonces, esa generación... Cobran. Cobran. No, y ahí también hay un truquito porque hay muchas revistas chilenas en Web of Science. Bueno, sí, entonces que si pagan o no pagan cuando es en Chile es un temazo, ¿no? Entonces, ahora si querés avanzar, porque ya ahora sí voy a ir cerrando, respecto de lo que venía en el panel anterior, la pregunta era, que tiene que ver con finalmente este proyecto que estamos llevando adelante con el IAI, nuestro CSIC, que es comparar Alemania y Argentina y ver qué está pasando con las ciencias sociales y la ciencia abierta. Por una parte, es bien claro que las ciencias sociales han tenido siempre una participación muy voluntaria en el proyecto de extensión de ciencia ciudadana. Son mayormente personas de ciencia social los que los piensan o los discuten. Los que aplican proyectos de ciencia ciudadana, por lo general, no son de ecología, son del ámbito de las ciencias naturales. Entonces hay un divorcio que tenemos que tratar de reunificar. Pero lo primero que me surge cuando empecé a pensar en las relaciones entre ciencia abierta y ciencias sociales es el viejo informe Gulbenkian.
que lo dirige Immanuel Wallerstein en 1996, publica un texto, un documento que se llamaba Abrir las ciencias sociales, y las preguntas eran las mismas, ¿no? ¿Por qué estaba cerrada? Y por una parte cerrada por el eurocentrismo, ese era el primer diagnóstico. Por otra parte, porque había que promover el multilingüismo, decía el informe, la interdisciplinaridad, y también pedía la transparencia de los procesos de investigación y la colaboración internacional. Entonces, bueno, realmente hay cosas que tienen mucho que ver con lo que 25 años después, y ahora si quieres pasar a la siguiente, plantea la recomendación de ciencia abierta de todo este momento. Entonces, ¿qué contribuciones específicas creo yo que están haciendo y pueden hacer las ciencias sociales a la implementación de una ciencia abierta, como les decía, con este apellido inclusiva? Por una parte, la perspectiva crítica creo que contextual, o sea, cuestionar el eurocentrismo, que es nuestra especialidad, implantar una ciencia abierta contextualizada, es muy importante y es donde nosotros podemos tener un papel fundamental. Fomentar el multilingüismo, agendas de investigación que sean multiescalares, o sea, eso tiene mucho que ver con las transformaciones del sistema de evaluación, porque en América Latina la internacionalización sigue siendo, ¿no?, una demanda tan fuerte hacia las universidades de los financiamientos, y siempre la internacionalización ha sido pensada del sur hacia el norte, de forma vertical, y la única agenda que importaba era como ser parte de la conversación mundial de la ciencia, ese era el objetivo, ¿no? Irnos para arriba, irnos a lo internacional. Siempre digo, regionalizar también es internacionalizar, o sea, y a quien pueda escucharnos también debemos nosotros poder convencer que regionalizar en el sentido iberoamericano o en el sentido latinoamericano es también internacional. Eso es una defensa fuerte que podemos hacer. Aumentar la colaboración sur-sur, el tema de la bibliodiversidad, que en nuestras disciplinas está muy fuerte, la publicación no solo en artículos, en otros formatos, que no es solamente el libro, que tiene que ver con otras formas de intervención, con otros tipos de reportes y de intervenciones sociales, desarrollar la investigación participativa, la investigación a acción participativa, pero también hay controversias que queremos enfrentar con este proyecto que aquí estamos con Peter y nuestro equipo argentino y alemán tratando de desarrollar. Las propias ciencias sociales y humanidades tenemos una gran prevención por la pérdida de la autoría individual, de la obra. Hay una fuerte resistencia, por ejemplo, en la publicación de libros al libro digital, que en las entrevistas que yo vengo haciendo hace muchos años detecto, de un autor que no tiene interés en tener un libro digital. ¿Por qué? Porque el libro se acostumbra a vender a través de diferentes medios y da mucha resistencia al tono del papel también, ¿no? Pero mucho en relación con la obra individual. Hasta que el libro no esté publicado, salir de imprenta, nada de esto puede salir por ningún lado. Después, el tema de salvaguardar la apertura de datos indiscriminada cuando están involucrada la privacidad de los individuos, o sea, eso, y el respeto a la autonomía de las comunidades subalternas que mencioné antes y que hemos discutido en todo el panel anterior. El tema de la interacción, particularmente en los proyectos de ciencia participativa ciudadana, que por más buena voluntad y honestidad que tengan los o las investigadores, pueden reforzar la colonialidad del poder, y ahí las ciencias sociales tenemos mucho de investigación y de discusión para intentar promover buenas prácticas en ese sentido. Y después yo creo que hay resistencias elitistas que tienen que ver un poco con esto de la autoría individual que decía, pero también con la idea de que los datos de investigación, sobre todo con los datos abiertos, hay mucha resistencia, porque a diferencia de la obra, que es claramente creativa y que es claramente el resultado del procesamiento de X tipo de datos, pero con los datos de la investigación, no con el escrito, el texto, el artículo, lo que fuera, hay una convicción de que esos datos también son propiedad individual, y no si son producidos con fondos públicos por el salario mismo que tenemos como investigadores, o con bases de datos, o con uso de diferentes recursos, que la no comprensión de que son de propiedad colectiva o de propiedad pública también, ¿no? Por el otro lado, yo creo que ese miedo a disminuir los logros individuales en términos académicos o teóricos pesa un montón. Y voy a cerrar con la próxima, para que no sea muy larga, porque tenía una más, pero creo que con esta podemos cerrar, que son las preguntas que unen con el panel anterior y nuestro proyecto.
Se hablaba antes y ahora por ahí para quienes no estuvieron antes de los principios FAIR y CARE. El principio FAIR es bien típico de la ciencia abierta más tradicional, sobre todo acceso abierto, datos abiertos, que es en inglés. FAIR significa findable, accessible, interoperable y reutilizable. O sea, que se puedan encontrar, que se puedan acceder, que sean interoperables, o sea, que yo tenga el DOI, y otra vez cuidado, porque el DOI no lo tiene cualquiera, pero bueno, que tenga una forma en que yo pueda realmente hacer interoperable en distintas plataformas y el hecho de poder reutilizar. Los CARE tienen que ver mucho más con los principios que tienen que ver con el desarrollo de datos o de ciencia ciudadana con comunidades indígenas, y como pueden ver ahí, los principios que en la panel anterior explicaban el origen de esto en organizaciones indígenas, que hablan de CARE como beneficio colectivo, autoridad para controlar es la responsabilidad y ética, que resume, digamos, esos principios CARE. Ahora, bueno, ¿son compatibles? ¿De qué manera? Cuando se desarrollan, ¿cómo hacemos compatible ese acceso abierto con lo que bueno, tenía que ver con aquellas clausuras que son más protectivas que autoritarias? Y sobre todo con esta separación del concepto de conocimiento indígena como autónomo realmente, y con el principio de governance o autoridad para controlar el propio conocimiento. Porque ahí hay mucha experiencia de extracción. El libro de la stevia, no sé si lo han leído, es excelente sobre ese endulzante y cómo fue extraído ese conocimiento de una comunidad indígena que disponía colectivamente de esa planta, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué otro aspecto, y en el que las ciencias sociales tenemos toda la tradición para poder realmente trabajar en este sentido? ¿En qué sentido ese cambio de las agendas para que las agendas sean multiescalares también debe focalizar ya no solo en lo regional, en lo local, porque implica meterse en la discusión no del impacto académico de la publicación, el impacto académico de la ciencia, sino en lo que es el impacto social, o lo que hoy llamamos relevancia social de la ciencia. Y en ese sentido, la tercera, lo que en inglés es la tercera misión, lo que para nosotros es extensión, tiene un papel fundamental, porque lo que la extensión puede generar, extender puentes. Yo por eso la pregunta que se la puedo hacer a Fabio, ¿la universidad tiene puentes realmente con esas comunidades para generar este tipo de interacciones, de coproducción de conocimiento no colonial? Bueno, no sé si la respuesta la tenemos tan clara, porque habría que mirar caso por caso los proyectos, el tipo de interacción que las universidades están haciendo a través de la extensión. Pero sí creo que la tradición de la integralidad y de la extensión universitaria, la extensión crítica, tiene mucho para decir en ese sentido. Así que si querés directamente ahora ya la última, que es el GRACE, para ir cerrando ahí, porque todo esto es una forma de decir lo mismo que dije. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, por la conferencia.